está triste. Amén. Pero cuando está completo, ¿cómo está? Gozoso, alegre, feliz. Y sabe algo, ustedes son parte de ese cuerpo. Amén. Así que como ustedes son parte de ese cuerpo, cuando nosotros estamos aquí nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, nos sentimos bendecidos, porque nos encanta estar con gente, ¿verdad?, que es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y hoy, ¿verdad?, de parte de nuestros padres espirituales, hemos venido, ¿verdad?, con una asignación de traerles una palabra. Pero creemos que esta es palabra de Dios. Amén. De igual manera, bendigo a mi esposa, ¿verdad?, que me acompaña el día de hoy. Dios te bendiga, porque sabe algo, cuando muchas veces uno se siente muy arriba, la esposita le baja. Y cuando uno está muy abajo, la esposa le sube. Amén. La esposa, dice la palabra, que es la ayuda idónea. Amén. La esposa es complemento. La esposa es la que está detrás. Hay una frase que hace muchos años he escuchado mucho. Decía: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Pero Dios dice que sacó a la mujer ¿de dónde? De la cocina. Así que al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Amén. Y al lado de cada mujer hay un gran hombre. Amén. Entonces bendigo a mi esposa, ¿verdad?, por su vida, bendigo por todas las cosas, por sus enseñanzas. Ella también me enseña. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el reino de Dios. Amén. Así que saque su libreta, porque hoy vamos a apuntar bastante. El reino de Dios. Hay dos cosas que muchas veces hemos escuchado. Hemos escuchado el reino de los cielos y el reino de Dios. Amén. El reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas muy diferentes. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la soberanía de nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña que hay tres cielos. Amén. Dice la palabra que hubo un hombre que vio el tercer cielo. Así que si hay un tercer cielo, significa que hay dos cielos. Amén. Y ese es el reino de los cielos. Es el reino en donde está el trono de Dios. Es el reino donde Dios viene, donde Dios habita. Es el reino donde va a haber juicio. Es el reino donde están los ángeles. Es el reino donde está, vamos a decirlo así, donde está toda la parte administrativa de Dios. Amén. El reino de los cielos es donde se concentra todo lo que es el poder de Dios. Amén. Ese es el reino de los cielos. Pero hoy no venimos a hablar del reino de los cielos. Hoy venimos a hablar del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. El reino de Dios es una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Amén. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Así que cuando algo se quiera hacer en los cielos para la tierra, primero tiene que pasar ¿por dónde? Por la iglesia. Porque la iglesia es la embajada de los cielos aquí en la tierra. Recordemos que esta tierra, ¿por quién está gobernada? Esta tierra está gobernada por Satanás. Amén. Esta tierra, el gobierno de esta tierra es Satanás. Amén. Y nosotros estamos en una guerra constante para poder ganar territorio. Amén. Nosotros estamos en esa guerra.
Entonces, el reino de los cielos aquí en la tierra es ilegal. Amén. Por eso la iglesia es la embajada. Dice la palabra de Dios que hay un príncipe en esta tierra, y es el príncipe de las tinieblas. Él es el que está gobernando y el que tiene autoridad sobre esta tierra. Si el reino de Dios, si el reino de los cielos tuviera la autoridad, los ángeles estuvieran bajando y subiendo. Amén. Pero resulta que aquí hay una iglesia, y esa iglesia es la que trae las cosas del cielo a la tierra. Y cuando Dios desata algo, lo desata primero hacia la iglesia. Y la iglesia es la encargada de repartirlo aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Amén. La iglesia es la encargada de repartir lo que hay en los cielos, repartirlo aquí en la tierra. Amén. Por eso es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos. La palabra de Dios nos dice: no dejándonos de congregar como muchos tenemos por costumbre. Si una persona deja de congregarse, entonces diga conmigo, deja de ser el embajador. Amén. Deja de ser embajador. La iglesia es la embajada. Y si la embajada está sola, dígame usted, ¿quién gobernaría las cosas del cielo aquí en la tierra? Nadie. Porque es necesario que haya una iglesia que se levante. Amén. Es necesario que haya una iglesia que pueda esparcir lo que hay en los cielos. Amén. Y hoy me gustaría, la verdad, que tocáramos el siguiente punto. Vamos a ver lo que dice Mateo 12:28. Mateo 12:28. Es necesario que nosotros reconozcamos el reino de Dios. Amén. ¿Cómo voy a reconocer el reino de Dios? Hay características que Dios nos deja para que nosotros podamos ver cuál es el reino de Dios. Muchas veces nos confundimos porque podemos ver que hay dos reinos, y Satanás es experto en copiar lo que Dios ha hecho. Satanás no crea, Satanás copia lo que Dios hace. Lo que mira que Dios está haciendo, Satanás lo quiere igualar. Amén. Y es por eso que ha habido mucha confusión en este tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás en este tiempo ha estado copiando todo lo que Dios hizo. Dios hizo la alabanza y Satanás la copia y la distorsiona. Dios hizo sanidades, viene Satanás y lo distorsiona. Dios hizo una iglesia, viene Satanás, la copia y la distorsiona. Amén. Entonces es necesario que nosotros identifiquemos cuándo es el reino de Dios y cuándo es el reino de las tinieblas. La palabra de Dios nos dice que en los postreros días vendrán falsos profetas. Dice la palabra que vendrán falsos pastores. ¿Y cómo usted y yo vamos a reconocer a falsos profetas y falsos pastores si nosotros no podemos reconocer el reino de los cielos? Amén. Entonces, el reino de Dios no es un concepto abstracto. El reino de Dios no es una metáfora. El reino de Dios no es una ilusión. El reino de Dios es real. Amén. El reino de Dios no es un cuento. El reino de Dios es verdad. Amén. Y cuando el reino de Dios se manifiesta, suceden cosas. Cuando nosotros reconocemos el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a reconocerlo por cosas concretas. La primera, y anótelo allí. ¿Cómo podemos reconocer el reino de Dios aquí en la tierra? Y lo podemos reconocer por la presencia del Espíritu Santo. El primer mediador entre el cielo y la tierra es el Espíritu Santo. El primer mediador entre nosotros y el Padre, Jesucristo. Amén. Y Jesucristo necesitó al Espíritu Santo para poder hacer las obras que él hizo. Y en Mateo
12:28 nos dice, aquí nos está hablando Jesús, y dice, Mateo 12:28, Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Primeramente nos habla que Jesús dijo, el Espíritu Santo es el que está sobre mí. Amén. Isaías también dijo lo mismo, el Espíritu Santo está sobre mí. Isaías menciona todavía, por cuanto me ha ungido para llevar ¿qué? Las buenas nuevas del Evangelio. El llevar las buenas nuevas del Evangelio significa proclamar lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Y cuando usted y yo proclamamos lo que hay en los cielos aquí en la tierra, usted y yo nos convertimos en embajadores de Dios. Pero nosotros no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Jesús dijo, si el Espíritu Santo está conmigo, entonces ustedes van a ver que el reino de los cielos está aquí en la tierra. En otra parte de la Escritura dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese tiempo el reino de los cielos está más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Hay una gran diferencia entre los años pasados y este tiempo. En años pasados hemos escuchado que dice, Jesucristo viene. En tiempo pasado hemos escuchado, la venida de Cristo se acerca. Los tiempos se han terminado. Pero mucho tiempo hemos escuchado esa palabra. Y muchas veces la fe se nos ha ido enfriando. ¿Por qué? Porque decimos, ha pasado mucho tiempo y no lo vemos. Pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios nos dice también que van a haber señales. Y esas señales dicen que serán cuando oigamos rumores de guerra. El reino de los cielos se acerca. Cuando escuchemos de enfermedades, el reino de los cielos se acerca. Cuando escuchemos que los padres se levantan contra los hijos y los hijos contra los padres, el reino de los cielos se acercaba. Pero todas esas cosas habían estado pasando en diferentes tiempos. Había guerra, pero no había hambruna. Había hambruna, pero no había enfermedad. Había enfermedad, pero no había deshonra. Pero en estos tiempos hay hambre, hay enfermedad, hay guerra, hay deshonra de padres hacia los hijos, hijos contra padres, hermanos entregando a sus propios hermanos. Y eso solamente es una señal que el reino de los cielos ahora sí se ha acercado. Amén. Y en este tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado entre vosotros el reino de Dios. Y quiero preguntarles algo, ¿cuántos han sentido el Espíritu Santo? ¿Cuántos han dicho, ¿saben qué? El Espíritu Santo ha venido a mi vida. El Espíritu Santo me ha sanado. El Espíritu Santo me ha liberado. El Espíritu Santo en la noche me ha incomodado y me ha parado. Amén. Déjeme decir algo, el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, es necesario que nosotros volvamos a ser sensibles a su presencia. Dice la palabra de Dios, cuando el reino de los cielos se acerque, mis escogidos serán avisados. Y yo le quiero preguntar algo. ¿Usted en algún momento ha sentido esa aflicción de decir, siento hoy más que nunca que Dios ya viene? No sé si usted en algún momento ha sentido esa aflicción de que un día se levanta y dice, no sé por qué, pero hoy tengo el temor de que siento que Dios ya viene. Amén. Déjeme decirle algo, eso se llama sensibilidad al Espíritu Santo. Amén. La iglesia experimenta el reino de Dios a través de la transformación de las vidas. ¿Cómo sé que el reino de Dios está en mí? Porque hay una transformación en tu vida. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, usted está aquí por una razón.
vida sea transformada. Es necesario que nosotros pasemos del viejo hombre al nuevo hombre. Es necesario que pasemos del viejo carácter al nuevo carácter. Es necesario que nosotros pasemos de la vieja gloria a la gloria postrera. Amén. No sé si usted está aquí hoy, pero Dios tiene esta palabra y nos dice: es necesario que la iglesia experimente la transformación a través de sus propias vidas. En este tiempo la iglesia tiene que trascender a otro nivel. Y cuando hablo de trascender a otro nivel, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es poder, es gloria, es unción. Y nosotros decimos: vamos a otro nivel, sí, con mayor poder. Vamos a otro nivel, sí, con la mayor gloria. Pero cuando nosotros vamos a otro nivel, vamos con un nivel de transformación. De que usted deje de ser la misma persona de hace años y hoy pueda ser una nueva persona. Una persona que pueda decir: yo sabía cómo era él, pero ya no es como yo lo conocí. Amén. Hace unos días platicaba con un taxista y cuando me lleva a la iglesia me dice: ¿ustedes se congregan? Sí. Déjeme decirle algo. Hace mucho tiempo yo tenía un amigo. Nosotros trabajábamos en el taxi y un día tuvimos conflictos. Y entre taxistas nos dijimos de cosas, nos golpeamos, y él era mi amigo y terminamos mal. Porque no podía yo concebir cómo mi amigo me había golpeado, cómo mi amigo había reaccionado de una manera en la que yo no le esperaba. Y esta persona me seguía contando y me dice: pero después de mucho tiempo me encuentro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que un día llegó a mi casa. Él no sabía dónde yo vivía. Yo me había cambiado de casa. Y un día él llega y toca la puerta y lo recibe mi esposa. Y escucho que mi esposa estaba hablando con una persona acerca del evangelio. Pero esa voz yo la conocía, me dice. Y cuando me levanto lo veo. Y lo primero que vino a mi mente fue aquellos golpes que ese hombre me dio. Pero me detuve cuando escuché que estaba hablando del evangelio. Y sabe algo, dice, me dio alegría de saber que ese hombre, de pasar a ser un hombre violento, ahora predicaba el evangelio. Amén. Y eso es un testimonio de transformación. ¿Cuántas veces nosotros vamos navegando con bandera de paz, pero en lo oculto nosotros somos otra persona? ¿Cuántas veces nosotros vamos navegando con banderas de honestidad, pero en lo oculto nosotros somos otra cosa? Amén. Es necesario que la transformación venga a través del reino de Dios a nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que se han ido apagando en la iglesia. Hay muchas cosas que se han ido secando en las iglesias. En las iglesias anteriormente escuchábamos testimonios de que en los servicios caía escarcha de oro. Anteriormente escuchábamos cómo las personas, incluso cuando apenas iban entrando por las puertas, las personas se paraban de las sillas. Escuchamos pastores como Gigi Ávila, Benjamín, pastores de renombre que fueron grandes en su tiempo. Amén. Pero poco a poco el evangelio se ha ido apagando. Catherine Kuhlman era una mujer que no necesitaba pararse todavía en el púlpito cuando la gente ya estaba sanando. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? La iglesia ha endurecido su corazón y ha hecho que el reino de Dios se aleje poco a poco. La iglesia ha empezado a endurecer su corazón y sabe algo, escrito está que en los postreros días el corazón se vería endurecido y la fe de muchos se apagaría. Pero hoy estamos aquí para que ese corazón vuelva a ser de carne.
necesario que nosotros invitemos al Espíritu Santo a nuestras vidas. El corazón no se va a endurecer si el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El corazón no se va a volver de piedra si el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son aquellos que le dan vida a nuestro espíritu. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la mansedumbre, la benignidad, la paciencia. Dones del Espíritu Santo que poco a poco la iglesia ha ido apagando. ¿Cuánto tiempo tiene que hemos dejado de sentir amor? ¿Cuánto tiempo tiene que hemos dejado de sentir la paz? ¿Cuánto tiempo tiene que hemos dejado de ser benignos los unos con los otros? ¿Cuánto tiempo tiene que hemos dejado de ser mansedumbres? ¿Cuánto tiempo tiene que todos los frutos del Espíritu Santo ya no están en nuestra vida? Y eso solamente es un reflejo de que el Espíritu Santo se ha ido alejando. La palabra de Dios nos dice: no entristezcáis el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se aleja. Y si el Espíritu Santo se aleja, el reino de los cielos se aleja. El reino de Dios se aleja. Pero de nuestras vidas. Amén. Yo no sé cuántos en esta tarde quieren decir: Señor, yo no quiero que tu presencia se vaya. Amén. Hay una alabanza que dice que se vaya todo, menos tu presencia. Cuando tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Mi hermano, la crisis va a estar. La necesidad va a estar. La enfermedad va a estar. Pero si la presencia de Dios está en nuestra vida, déjame decirte que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ni enfermedad, ni dolor, ni carencia, nada te va a separar del amor de Dios. Aunque yo tenga profecía, aunque yo tenga todo el dinero del mundo, aunque yo tenga los mejores dones, pero sin amor, nada soy, dice la palabra. Amén. Sin amor, nada somos. Y todo el evangelio radica en el amor de Dios. Todo el evangelio radica en el amor que el Padre le tuvo a la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre con poder en nuestras vidas? ¿De verdad hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas? ¿O hemos tratado de mantener el control nosotros? Muchas veces nosotros le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, toma el lugar en mi vida. Espíritu Santo, toma la situación en mí. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a tomar la situación y empieza a quitar familia, empieza a quitar trabajo, empieza a quitar finanzas, empieza a moverte del hogar, entonces le decimos al Espíritu Santo: espérate, mejor déjame hacer las cosas a mi manera. De verdad hemos permitido que el Espíritu Santo obre con poder en nuestras vidas. O hemos dejado que nuestra propia voluntad se manifieste. Hemos dejado que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. O hemos dejado que nuestro propio reino gobierne nuestra propia vida. Amén. No me estoy regañando. A Nata le invito los tacos, pero no se tomen. Dice la palabra, Romanos 14:17. Romanos 14:17. La iglesia debe de ser una iglesia justa y recta.
iglesia debe de manejarse en justicia y en rectitud. Nosotros debemos de ser el buen ejemplo de lo que somos aquí en la tierra, porque lo que hay aquí en la tierra como iglesia es lo que nosotros manifestamos, lo que hay en los cielos. La palabra de Dios dice, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. La palabra de Dios en el Padre Santo no nos dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Satanás fue desterrado del cielo porque fue injusto y no fue recto delante de los ojos de Dios. Y si la iglesia es injusta, y si la iglesia no es recta, entonces nosotros también seremos expulsados. La palabra de Dios nos dice, y en aquel día cuando estemos frente al trono blanco, estaremos grandes y chicos, habremos de todas las edades, y pasando delante del trono serán abiertos los libros, y estarán los libros de las memorias, el libro de la vida, y seremos juzgados conforme a lo que se haya escrito en esos libros. Y si en esos libros hay escrituras de nuestra injusticia y de nuestra inrectitud, entonces nosotros seremos apartados. Y si en el libro de la vida nosotros no estamos escritos, entonces nuestro Señor dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. La palabra no nos dice hacedores de otra cosa. La palabra nos dice hacedores de maldad. Por eso la iglesia debe de vivir en rectitud y en justicia. La palabra de Dios nos dice, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, entonces nosotros no seremos rectos. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, entonces no vamos a ser justos. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de llegar a la rectitud, a la plenitud del varón perfecto. El varón perfecto es Jesucristo. Y si Jesucristo anduvo en rectitud, usted y yo debemos de andar en rectitud. Si usted y yo andamos en justicia, entonces todas las cosas nos irán para bien. Amén. Romanos nos dice, porque el reino de Dios no es ¿qué? Ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios se maneja por el Espíritu de Dios. Mi hermano, si usted está buscando en este momento algo material, déjeme decirte, está en el lugar incorrecto. Porque nosotros estamos aquí por el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu, el que es en el Espíritu, dice la palabra, sea por el Espíritu. Y el que es en la carne anda con carne. Amén. Es momento que nosotros abramos nuestros ojos espirituales. Muchas veces nuestra falta de fe es porque nuestros ojos carnales están más abiertos que los ojos espirituales. ¿Y sabe algo? Me encanta la historia cuando el profeta andaba con su siervo y fueron rodeados por los ejércitos. El profeta estaba tan tranquilo, viendo cómo los ejércitos no era solamente un ejército, eran varios ejércitos. Ya lo que me llama la atención aquí es por qué varios ejércitos. Hablamos de miles de hombres. ¿Por qué tanto ejército para un solo hombre? Amén. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué si el profeta andaba solo, por qué no llegó a atacar un ejército completo? Amén. Su siervo estaba temblando de miedo. Su siervo le dijo, mi Dios, mi Señor, ¿cómo vamos a salir de aquí? Y el profeta levanta su mano y le dice, ay Señor, ábrele los ojos
para que vean que no estamos solos. Y dice que Dios le abrió los ojos a su siervo y vio cómo todo el valle estaba lleno de carros de fuego, hombres, ángeles con gran estatura que estaban listos para la batalla. Yo no sé si muchas veces te has sentido que vienen muchos problemas a tu vida. Yo no sé si has sentido que muchas veces dices, todavía no salgo de una y entro en otra. Todavía no termino este problema y ya me llegó otro problema. Ejércitos que vienen contra ti. Pero déjame decirte algo. Si todo eso te está pasando es porque eres un hijo de Dios. Solamente te falta abrir los ojos para que veas que hay un ejército alrededor de ti que va a pelear la buena batalla. Amén. Esa batalla no es tuya. Esa batalla no la vas a pelear solo. Hay un ejército que está alrededor de ti que te va a decir, ¿sabes qué? Abre los ojos de la fe. Abre esos ojos y vas a ver que tú no estás solo. Una iglesia que defiende a los oprimidos, una iglesia que vive en santidad y que busca la reconciliación. La palabra de Dios dice, amístate con Dios y por ello te sobrevendrá el bien. Si nosotros estamos enemistados con Dios, entonces nos vendrá el mal. Pero la palabra de Dios nos dice, amístate hoy con Dios y por amistarte con Dios te sobrevendrá el bien. Y eso es necesario que nosotros caigamos en la justicia y en la rectitud, porque un injusto y un inrecto no puede ser amigo de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Amén. El reino de Dios se manifiesta a medida que el evangelio es predicado. Cuando nosotros queremos manifestar el reino de Dios, es necesario hablarlo. Si nosotros no predicamos el reino de los cielos, entonces el reino de Dios no va a ser manifestado. Tenemos que hablar de lo que hay en el cielo para que el reino de Dios sea manifestado en la tierra. Recordemos que el reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas diferentes. El reino de los cielos es lo que está en el tercer cielo. El reino de Dios es lo que Dios está plantando aquí en la tierra. Y la iglesia tiene la gran comisión. La iglesia tiene una gran comisión que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando la iglesia se queda callada, entonces el reino de Dios no se va a manifestar. Amén. El reino se manifiesta a medida que el mensaje del evangelio es predicado y es aceptado. Si el evangelio se predica, pero no es aceptado, entonces el reino de Dios no se va a manifestar. ¿Y por qué el evangelio muchas veces no es aceptado? Precisamente por nuestro testimonio. El reino de los cielos no se manifiesta en el reino de Dios, porque cuando nosotros predicamos, el reino no es aceptado. Amén. La iglesia es instrumento de expansión. Hace un momento les decía, los ángeles no están bajando ni subiendo. El que tiene que predicar aquí en la tierra, diga conmigo, soy yo. Pero díganlo, el que tiene que predicar aquí en la tierra, ¿quién es? Soy yo. Es usted, ¿verdad? No, diga, soy yo. Señales, usted, soy yo. Yo tengo que predicar el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo tengo que manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo lo voy a manifestar? Le digo algo. Lo primero, como nosotros podemos manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, es con nuestra fe. ¿Y qué quiero decir con nuestra fe? Es que muchas veces en la iglesia hay gente que cree en Dios,
pero aún así tiene incredulidad. Amén. Y cuando hay incredulidad, no hay fe. O hay una fe negativa. Porque muchas veces nosotros vamos por la vida diciendo: ay, Señor, si yo tuviera otro trabajo, ay, Señor, si yo tuviera otra familia, ay, Señor, si yo tuviera otros hijos, ay, Señor, si yo viviera en otra ciudad. Déjame decirte algo. Abraham, el padre de la fe, nos enseñó que incluso en el desierto se puede prosperar. Abraham nos enseñó que incluso en el desierto se pueden abrir pozos y va a salir agua. Abraham en el desierto nos enseñó que aunque pase mucho tiempo, podemos ser fructíferos. Amén. Es necesario que la iglesia, mis hermanos, predique el reino de los cielos. Pero sobre todo es necesario que la misma iglesia crea en el reino de los cielos. Porque muchas veces ni la misma iglesia cree en el propio reino de los cielos. Predica un reino, predica un Dios, pero no cree en el Dios. Predica del cielo, pero no cree en el cielo. Y es necesario que cambiemos nuestra mentalidad. Estamos siendo fieles a la gran comisión y hemos estado llevando el evangelio conforme a lo que dice la palabra, o hemos estado llevando el evangelio conforme a nuestras propias situaciones. ¿Qué significa llevar el evangelio conforme a nuestras propias situaciones? Que si yo estoy enfermo, entonces posiblemente a ti quizás te salve Dios, pero a mí no me hace nada. Eso es llevar el evangelio conforme a nuestras situaciones. El apóstol Pablo está escrito que dice que él tenía un aguijón, y ese aguijón era una enfermedad. Y yo le quiero hacer una pregunta: a pesar de que el apóstol Pablo tenía enfermedad, ¿dejó de orar por los enfermos? No, al contrario, él predicaba de la sanidad, aún teniendo la enfermedad. Y yo me quiero imaginar preguntándole muchas veces a Dios: Señor, ¿por qué no me quitas esta enfermedad? Y siempre me viene a la memoria esa parte cuando había un niño que era un joven, un adulto que era ciego desde el nacimiento, y le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús respondió: ni lo uno ni lo otro, sino que esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Quiere decir que aunque tú estés pasando situaciones, Dios te va a utilizar. Aunque no estés pasando pruebas, Dios te va a utilizar. Aunque tú estés pasando lo que estés pasando, déjame decirte, tú tienes un Dios grande que es el que te va a levantar. No necesitas estar en otra ciudad, no necesitas otro trabajo, no necesitas otra familia. Lo único que necesitas es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, déjame decirte algo: todas las cosas van a venir para bien. Me quedé sin trabajo, todo me va a servir para bien. Viene nuevo trabajo. Me quedé sin finanzas, bendito Dios, algo grande viene. ¿Cuándo está a punto de nacer el niño? Cuando hay más dolor. Cuando el dolor empieza a crecer, es porque el niño ya va a nacer. Cuando los problemas empiezan a agrandarse, es porque la gloria de Dios está a punto de derramarse en tu vida. ¿Qué pasa cuando una mujer está dando luz y deja las contracciones una servilleta. y deja de hacer fuerza? Hola. ¿Cuántas veces los bebés no se han muerto dentro de la mamá porque la mamá ya no pudo seguir haciendo fuerza para que el niño saliera? Déjame decirte algo: muchas veces nuestra bendición se muere